Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy toca una especial y particular para este canal, porque se trata de un texto que produjésemos nosotros mismos. Es decir, es un texto que se imprimió y se editó desde hace ya un par de años. Lo sacamos en tiempos de pandemia, se puede decir así. Sin embargo, es un libro particular, un libro de mucha importancia. No es un libro, no es un bestseller, no es un libro de difusión masiva. Sin embargo, mucha gente lo conoce y conocen a su autor. Ya lo hemos hablado un poco sobre él. Se trata de este texto: El Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein. Aquí pueden ver ustedes, esta fue la primera edición, ahí aparece edición crítica, traducción y notas, Ivo Hernández, que es quien les habla. Y justamente vamos a hablar un poquito de este texto. Este libro se editó en Venezuela y ha corrido con ciertas vicisitudes y dificultades en su distribución bastante complejas, parte de las tribulaciones enormes que ese país está sufriendo en relación a la situación política y de explotación por el régimen que tiene en estos momentos, y que hace que la vida editorial sea especialmente difícil. Ya se puede decir que editar un libro de filosofía en un país es algo complejo. Bueno, imagínense ustedes en un país que está prácticamente desgajado por intereses ilícitos, intereses comprometidos con la justicia internacional. El punto es que ese libro también lo he sacado en estas ediciones o autoediciones que permite la compañía Amazon. Como ustedes saben, existe esta fórmula llamadas de autoimpresión o autoedición, y lo he sacado así. Fíjense ustedes, acá los tengo también. Es una portada un poco distinta, pero mantiene algunas de las similitudes, y ahí tienen ustedes pues traducción, presentación y notas, Ivo Hernández. El texto se consigue en Amazon, en las diversas Amazon que existen, y si usted tiene problemas en conseguirlo, por favor déjemelo saber, eso me ayudaría muchísimo. Quisiera comentarles un poco sobre el texto, sobre por qué editar este texto justamente en el centenario de su primera publicación. Este libro fue publicado en 1922 por su autor, luego de una odisea, un periplo de situaciones que transcurrieron y que hicieron muy difícil todo. Lo cierto es que se publica, y es, a mi modesto juicio y al de otras personas dedicadas a la disciplina, uno de los pináculos importantes, una de las obras importantes en la filosofía. La filosofía tiene dentro de sus peculiaridades el hecho que mucha de la gente que ha hecho filosofía no proviene exactamente de las universidades. Es decir, usted puede estudiar en filosofía y licenciarse en ello, y probablemente allí lo que mejor haga es, en un buen sentido, estudiar un poco de historia de la filosofía, y si tiene suerte y está acompañado de buenos profesores, va a iniciarse un poco en el análisis filosófico de las obras. Ahora bien, hacer filosofía es eso, y también es mucho más, es dedicarse a pensar algo, y es justamente lo que han logrado algunas obras. No es frecuente y no es fácil producir obra en filosofía. Prueba de ello es la selección que puede hacerse. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos cuáles son las obras importantes en filosofía durante el siglo XX, y usted le pregunta esto a los adeptos a la disciplina y a los que conocen la materia, y le dice, bueno, mire, ¿cuáles son? En resumen, usted se va a dar cuenta que poco más, poco menos, es decir, ahí va a empezar algunas diferencias. Las obras basales y seminales del siglo están claras. Nadie va a negar, por ejemplo, a Ser y Tiempo de Heidegger, nadie le va a negar la posición allí, nadie le va a negar tampoco el Tractatus, probablemente la segunda parte, la segunda obra de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas. Es decir, ahí va usted a reunir probablemente unas 20, 25 obras, siendo muy generoso, para todo el siglo. Lo cual le revela lo complejo de eso, no solamente de producir la obra, sino que luego la obra se sostenga y no logre ser rebatida. Por ejemplo, pudiera también decirse la teoría de la justicia de John Rawls, es decir, libros que tienen en sí mismo una sustancia importante, y que toda persona que los empieza a trabajar se da cuenta, bueno, aquí hemos logrado un hito, hemos logrado un avance en la disciplina. Recuérdense que además eso es importante. La filosofía, contrario, por ejemplo, a la ciencia, no se va montando sobre sí misma. Es decir, cualquier persona que hoy en día se dedique, por ejemplo, a la astronomía o a cualquier disciplina matemática o física, se va a ir montando, no va a hacer lo que hicieron Galileo, lo que hicieron Newton y otras personas en la historia. Va a asumir, va a tomar eso como dado y va a aumentar o a llevar el testigo un poco más lejos. En el caso de la filosofía, no es exactamente siempre así. Al contrario, muchas veces toca a quienes se aventuran, como hizo Wittgenstein y como han tratado de hacer otros,
de producir un sistema filosófico, es decir, una cantidad de proposiciones que logren explicar más o menos convincentemente una porción grande de la realidad. Cuando se trata de hacer eso, usted generalmente tiene que partir de cero. Eso lo hace muy complejo y eso hace que una vida sea corta para todo lo que requiere producir este tipo de pensamiento, que en el fondo se trata de idea pura. Aquí huelga decir que los medios no alteran tanto, que usted escriba en una computadora, que lo haga en un cuaderno, que lo haga en una máquina de escribir. Eso no va a modificar tanto como pudiera hacerlo, por ejemplo, quien tenga que hacer cálculos astronómicos gigantescos en los cuales una computadora de alto poder le haría una aceleración o unas capacidades mayores. En el caso de la filosofía, muy probablemente usted tenga que sentarse a producir este trabajo. De hecho, este libro que nosotros ahora vemos acá, es un libro que fue escrito en medio de los avatares de la Primera Guerra Mundial, porque este sujeto fue un soldado activo durante toda la Primera Guerra Mundial y cargaba consigo el manuscrito para arriba y para abajo. Ya le vamos a entrar un poquito en detalle. Lo primero es decirle, esta obra la pretendemos, es una traducción latinoamericana. No estoy seguro si existe otra. Sé que existen otras traducciones en español, las he colocado acá para que quien tenga interés. Hay varias muy recomendables, muy buenas, de gente muy seria que se ha abocado al tema en distintos momentos. Algunas han logrado incluso reediciones, lo cual en filosofía esto es como decir, bueno, increíble, ¿no? Es decir, son buenas y han sido utilizadas por los estudiantes universitarios, etc. Esta pretende ser una edición latinoamericana y tiene algunos añadidos que pudieran ser de interés. Les repito, esto no se trata de un texto fundamental para que todo el mundo lo conozca. Es un libro que requiere incluso entrenamiento en su lectura. El Tractatus Lógico-Filosóficos en sí mismo es un libro breve. Acá yo coloqué un montón de otra obra, ya les voy a explicar por qué. Pero en principio se trata de 7 tesis basales y de allí cada una de estas tesis es desgajada en un montón de componentes internos. Eso es todo. Ahora, en esas 7 tesis que conforma Ludwig Wittgenstein y que pretende exponer, trata entonces, repetimos, de darnos una noción clara de la realidad de acuerdo a algunos apotegmas, algunas ideas que él allí escribe. Entonces, eso es lo que pretende hacer el libro. Y les decía que tiene textos añadidos porque, siendo yo un aficionado al tema y un conocedor mediano de Ludwig Wittgenstein y de su obra, me he afanado mucho sobre todo por lo que este hombre hizo y cómo lo hizo, sobre todo en esa primera obra. Recuérdese que este es un hombre que nace en 1889. Por allí está la reseña muy interesante de la biografía de Rein Monk. Si le interesa el tema de Wittgenstein, por favor, refiérase a ella. Y si puede comprar esa biografía, hágalo, porque realmente es una de las biografías importantes del siglo, muy bien escrita y que le da luces sobre un sujeto tan extraño que sabía poco de filosofía en términos de cómo nosotros entendemos la filosofía, es decir, sabía poco de historia de la filosofía. El Wittgenstein que produce este libro es un sujeto que se había leído algunas cosas de Platón, probablemente algunas cosas de Schopenhauer, pero fundamentalmente venía de la ingeniería mecánica y de la matemática. Entonces el sujeto produce una traslación y llega a esto de una manera fascinante y produce esta obra que incluso para los entendidos es una obra completamente novedosa en su momento. Si nosotros decimos, por aquella cita manida que se utiliza del filósofo Alfred Whitehead, cuando se decía la filosofía occidental ha sido fundamentalmente una cantidad de pie de páginas a Platón. Eso es una generalización que tiene mucha ironía. Lo que pretende decirse muchas veces allí es que Platón planteó casi todos los grandes temas de la filosofía y a partir de allí los demás filósofos lo que han hecho es llevar esos testigos un poco más lejos, ampliar las ideas, fundamentarlas, etcétera, etcétera. Se puede decir que eso llegó hasta Wittgenstein a ser así, porque Wittgenstein mueve la filosofía hacia otro punto y la centra en el lenguaje de una manera en que no lo había hecho Platón ni los sucesores de Platón. De manera que es interesante ver eso así. Pero les decía, yo añadí acá una cantidad de obra para tratar de explicar este texto, porque lo primero que usted mantiene como idea cuando se lee el Tractatus y cuando empieza a trabajar el texto, que repetimos, ¿no? Es un texto sobre todo al comienzo árido. Después da mucho premio leerlo porque usted se va a sentir, en la medida en que vaya encajando las piezas del rompecabezas y comprendiendo lo que se quiere decir en esos aforismos pequeñitos que parecen sueltos ahí, cuando empieza a encajar todo esto y empieza usted a darse cuenta y a ver la luz de los argumentos, lo primero que dice, bueno, ¿y cómo llegó este hombre a esto?
Y cuando ese cómo llegó este hombre a esto, cuando me planteé yo mismo esa interrogante, empecé a ver que el sujeto, lo primero que tenemos de él, cuando él se va, fíjense ustedes, para decirle los periplos vitales, este es un sujeto hijo de una familia muy rica, que no da mayor muestras de ningún talento, salvo algunas inclinaciones mecánicas de hacer cosas, etc. Él se viene a estudiar a Manchester ingeniería mecánica, pues están haciendo, ingeniería aeronáutica, disculpen ustedes, están haciendo toda la industria aeronáutica y en ese momento hay gran afición por los diseños de hélices, lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos, con el aire, y entonces Wittgenstein, al meterse en ese mundo, se empieza a meter duramente con la matemática, encuentra su afinidad directa con la matemática, se olvida ya de la ingeniería aeronáutica y entrando en la matemática topa con dos libros que lo van a marcar y son los Principia Mathematica, la primera parte, que ya había publicado un filósofo alemán, Bertrand Russell, y otras investigaciones que había publicado un filósofo alemán que se llama Gottlob Frege. Al leer estos dos sujetos, él inmediatamente se empieza a dar cuenta de lo que están diciendo, se encandila con esta nueva percepción de la realidad, trata de trabar contacto con Frege. Frege entonces lo despacha más o menos cortésmente y le dice, váyase a estudiar con Russell, yo no tengo tiempo para esto. Y lo manda entonces donde Bertrand Russell, siendo Bertrand Russell un sujeto muy astuto, muy vivo, se da cuenta de inmediato del calibre del sujeto que tiene allí. Y así comienza entonces el primer periplo, la primera estadía vital de Wittgenstein en Cambridge. Esto es alrededor de 1910-11. Y ahí empieza el sujeto a asistir a unos cursos muy seleccionados, etcétera, etcétera. El sujeto da unas muestras de avances realmente enormes, por eso se le califica de genio, porque avanzó lo que otras personas nos tomaría años, etcétera, él lo avanzó en cuestiones de meses. Y entonces empieza a producir, la primera son unas notas de lógica. Esto es alrededor de 1913-1914. Antes de que comience la guerra, Wittgenstein se había ido. Es un sujeto de muchísimo dinero, hay que entender esto, ¿no? El sujeto tiene una capacidad económica prácticamente sin par con los estudiantes que estaba allí. Era hijo de una de las familias más ricas de Viena, como eran los Wittgenstein. Les repito, el anclaje a todo esto lo pueden encontrar en la biografía de Ray Monk. Pero para seguirles el tema, el sujeto estuvo en Noruega durante un tiempo. Allá fueron a visitarlo incluso profesores. El profesor Moore de Cambridge fue a visitarlo hasta allá. Y ahí estando, el sujeto escribe las famosas notas de lógica. Esos son los primeros atisbos de la genialidad de Wittgenstein, pero una genialidad no todavía concretada. Comienza la Primera Guerra Mundial. Y Wittgenstein, la Primera Guerra Mundial, para tenerlo exacto en coordenadas, comienza el 4 de agosto de 1914. Todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra muy corta. Wittgenstein se alista de inmediato y el 7 de agosto está ya participando en acciones. Él va a ver acción en una lancha en el Vístula. Luego, esto todo es en la frontera, en la parte este de la guerra. Por eso la guerra que vive Wittgenstein no es guerra de trincheras, como es la guerra del oeste, la de Francia, Bélgica, etc. No, es una guerra de campo abierto, pero no por ello menos peligrosa. Y él vio acción en sitios sumamente complicados, y esto lo explicamos también en esa reseña. El punto es que el sujeto va a estar primero en unas lanchas en el Vístula, luego lo pasan a otras partes del frente este, hasta que al final a él lo capturan, cuando se rinde ya prácticamente el antiguo imperio austrohúngaro. Y esas tropas lo recluyen en Monte Cassino, en una prisión para prisioneros de guerra. Y ahí va a estar unos meses más hasta que por fin entonces queda libre. Y a todas estas él cargaba el manuscrito de este texto. Pero lo que tiene novedoso esto, si les interesa, repetimos, algo tan exclusivo en cierto sentido como es el Tractatus, es que yo pude acá traducir y comentar una obra que sería el vínculo entre el Tractatus formal, que se empieza a publicar en 1921-22, y las notas de lógica. Y es que existe, y esto los albaceas de Wittgenstein, cuando él muere en el año 51, dan cuenta de un texto que aparece en el 71. Uno de sus albaceas encuentra algo que él termina llamando el Proto-Tractatus. ¿Por qué? Porque sería el texto de enlace que nos explica la evolución intelectual de varias ideas que ya estaban germinadas o estaban germinando en las notas de lógica del año 13-14, y las ideas que van a estar mucho más maduras en 1922. Entonces, el Proto-Tractatus, a quien le interese, aparece acá y aparece comentado. Y entonces, no solamente eso, sino que me permito hacer la equivalencia para que usted se pueda dar cuenta cuáles ideas del Proto-Tractatus terminaron subsumidas, unidas, eliminadas, etcétera, en el texto final del Tractatus. De manera que, si usted estudia filosofía
o le interesa el tema, este libro pudiera serle de utilidad. Lo puse en Amazon con estas autoediciones. No gano nada con él, es decir, no, para que sepa usted, aquí no hay ningún fin de lucro, hay un fin pedagógico, hay un fin de exponer la obra en una edición latinoamericana y sobre todo estaba dedicada a una persona como yo que dio clases en Venezuela, muchos de los estudiantes en Venezuela que sé que tienen interés particular, pero en este caso lo extiendo a los latinoamericanos porque sé que hay personas muy serias en otros países que pueden abocarse con seriedad a la disciplina y este texto, repito, les puede ser de utilidad. Quisiera leerles ahora el índice, tal y como lo presenté, de manera que si esto le puede llamar la atención de alguna forma, está acá. Fíjense ustedes, lo leo y dice lo siguiente en el índice. Dice presentación, luego dice estudio introductorio. Esa es la parte que hago yo para tratar de explicar un poco ciertas coordenadas sobre este texto, que repito, al principio puede parecer árido, un poco áspero, seco, pero luego se va a encontrar usted con enorme diversión si logra pasar esos primeros escollos. Estudio introductorio, vida y obra de Ludwig Wittgenstein, que es el Tractatus Lógico-Filosóficos sobre la filosofía, claves para la lectura del Tractatus, les decía porque no se lee fácilmente, la publicación del Tractatus, una odisea literaria, la Viena de Wittgenstein, laboratorio del Apocalipsis, retos de la traducción, poesía en el Tractatus, Ludwig Wittgenstein y la Primera Guerra Mundial. Entonces allí esa es la parte del estudio, ¿no? Luego viene entonces sobre el Proto-Tractatus, hay una pequeña introducción a ese texto que hasta donde tengo noción, esta es la primera traducción al español que se hace, mucho más así cuando tiene equivalencias directas al Tractatus. No conozco, no sé si habrá otra persona que lo haya hecho. Sería importante si alguien tiene noción y lo deja saber para tenerlo siempre en conocimiento. Luego viene el texto del Proto-Tractatus, las observaciones no numeradas, porque es un texto de trabajo. Y recuerde, todo esto se hizo al calor o en medio de la Primera Guerra Mundial. Esto es increíble. Y este sujeto no rehuyó combate nunca, fue condecorado 5 veces. Es decir, un sujeto de probada acción y valor en combate. De manera que es muy meritorio ver cómo puede haber logrado esto. Luego viene el Tractatus Lógico-Filosóficos, incluyo la introducción que hizo Bertrand Russell. Esto es una cosa que tiene que ver con la difusión del texto, porque cuando Wittgenstein no lograba quien le imprimiese este texto, una de las cosas que se le ocurrió era pedirle ayuda a Bertrand Russell que le hiciese una introducción sobre el libro, siendo Bertrand Russell un autor muy publicado, muy conocido, muy querido. Y eso en cierta manera influyó. Lo cierto es que esa introducción, que es muy buena, por cierto, aparece acá. Bueno, viene el Tractatus, etcétera. Luego las notas críticas. E incluyo también, y esto puede ser interesante, tiene usted el único paper, se puede decir, el único artículo académico que hizo Wittgenstein en las observaciones sobre la forma lógica, que es un paper, un trabajo que él publica alrededor de 1929 y que es importante porque es el cierre de esa primera filosofía de Wittgenstein sobre el idioma. Él después va a renegar de todo ello, se va a enfrascar en lo que va a producir en ese libro que se publica post-mortem, que son las investigaciones filosóficas. Y entonces este paper de 1929, escrito ya a la vuelta a Cambridge, va a ser la última de esas, el último avanzamiento sobre esa idea de la forma lógica que él después va completamente a denegar. Y también incluí, y esto es importante señalarlo, lo tengo acá, el trabajo o la reseña que hiciese un joven de muchísimo talento que participó en la traducción del Tractatus al inglés en la edición de 1922, llamado Frank Ramsey. Frank Ramsey es un sujeto muerto muy joven y era uno de esos genios descollantes que había en Cambridge. Es un sujeto que pudo traducir el Tractatus, él mismo hablaba alemán, él además de ello era un sujeto matemáticamente incluso superior en conocimiento a Wittgenstein, un sujeto de una inteligencia voraz, reconocido. Incluso Wittgenstein muchas veces dice que muchas de las correcciones que se hicieron en el libro posteriormente eran debido a las observaciones que le había hecho Ramsey. El paper de Ramsey, este artículo, esta reseña grande que él hace, no sé si existe en español, está acá incluida para quien le interese, porque repito, pueden ser todos elementos que van a enriquecer el texto. De manera que Wittgenstein está servido en esta materia con otros textos que pueden ampliarlo. Voy a leerles un pedacito de la introducción y con eso creo que puedo cerrar esto para, en razón y atendiendo a la modestia más simple, no abotagarlos con simplemente algo de yo con yo o yo, como dijesen los Beatles, I'm in mine, sino tratar de ponerle esto para que a quien le interese lo profundice, lo expanda o lo comente. Les digo acá lo siguiente en la presentación y dice así.
Estimado lector, el libro que tienes en tus manos no es de lectura amena, ni es un libro sencillo. Escrito hace un siglo, es una de las obras capitales de la filosofía de nuestro tiempo y algo que te puede deparar horas de entretenimiento y felicidad, aun cuando para ello sea preciso cierto adiestramiento y constancia, tal que te permita acceder a lo mejor de sus ideas. Como los tesoros escondidos tras una tupida maleza, lo mejor del Tractatus está en parte velado por su aridez expositiva. Esta densidad primera va cediendo a medida que nos aplicamos a descifrar su contenido. Eso es seguro. Infelizmente, por la concisión y alusión cuasi poética de algunos de los aforismos que leerás, frecuentemente se les cita desgajados editorialmente, privándonos entonces de su contexto y significado real. Esto ha contribuido a mucha confusión común. Cada punto en el Tractatus es siempre parte de una línea argumental y cada línea parte de un conjunto bien empacado. Y lo que quiero decir allí, fíjense ustedes, es algo interesante. Cuando se ve el Tractatus a primera medida, así, cuando usted llega y abre el libro y dice, bueno, déjenme mirar un momento, y fíjense, vean acá esto. Aquí tiene usted una muestra, no sé si se puede ver allí. Lo primero que usted va a ver es que como en una tesis hay un montón de numeritos. Las proposiciones tienen números. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona realmente de una manera más sencilla de lo que parece. Les decía, hay 7 tesis argumentales. Tesis número 1, el mundo se compone de los hechos. Entonces inmediatamente viene cuando se trata de una expansión de eso, sería por ejemplo 1.1. Entonces viene la segunda, lo que sería la subtesis o la explicación o aumento o desarrollo de la idea de la primera tesis y así. Después puede tener, si va a comentar esa segunda, va a poner 1.1.1. Entonces hay veces en que usted ve una cantidad de numeritos, pero usted puede enhebrar eso de forma inversa, darse cuenta que todo tiene origen en una idea basal que luego va exponiéndose de diversa manera. Cuando el 1.1 cierra, pasa al 1.2. Ahí entonces usualmente es otra idea. Después viene el 1.3. El 1.2 tendría 1.2, 1.2.1, 1.2.2, etc. Suena más complicado de lo que realmente es. Otra ventaja del texto, repito, si le interesa, es que en ambos casos, pero de manera distinta, coloqué los originales en alemán. ¿Por qué? Porque como se trata de una traducción de un texto universal y muy conocido, es importante para quien le interese esto tratar de comprender, sobre todo siendo filosofía del lenguaje, qué fue lo que se dijo y qué es lo que el traductor está tratando de decir, para que no se nos endilgue aquello de traductore, traditore, no ser el traidor del lenguaje o el traidor de la idea. Y fíjense ustedes, en este caso, en el caso de la edición de Bid & Co., que recomiendo ampliamente, aunque no es tan fácil de conseguir, está en alemán de un lado y en español de otro. Está cotejado el texto punto a punto. Todos los textos incluidos, sean en inglés o sean en español, están completamente aparejados. Usted ve ahí, de un lado está el idioma original, sea el inglés, en el caso de las reseñas de, por ejemplo, Bertrand Russell o de Frank Ramsey, y está la traducción correspondiente. En el caso de el de alemán, ve usted el original de Wittgenstein por un lado y la traducción que les estamos proveyendo. En este otro libro, no teniendo las capacidades de editorial de ponerlo así en pareja, lo he colocado al final. Es decir, tiene usted el texto en español, tanto del Proto Tractatus como del Tractatus, y entonces al final puede usted acceder a todos los textos originales. En el caso está la reseña de Ramsey, también todo ello, el paper famoso de Wittgenstein, él hablaría pestes de ese paper después, no lo reconocería como una obra muy elevada, ni tampoco al Tractatus, porque el sujeto, Wittgenstein en eso es una situación muy particular, es probablemente el único personaje que ha producido 2 sistemas filosóficos con poca semejanza entre ellos, con ciertas variaciones importantes, y además un sujeto que después se burlaba de sí mismo llamándolo, es que el autor del Tractatus decía tal cosa, siendo el mismo, y entonces ese tipo de ironía se las permitía. Pero lo cierto es que acá usted tiene acceso entonces a la parte de los textos en español y luego los textos en el idioma original, sea alemán o inglés. Repito, la idea es proveer una especie de texto de trabajo para quien le interese esto y pueda comprender diversos arbotantes, diversos enganches en torno a una obra fundamental del siglo XX. Wittgenstein, eso es seguro, está en el siglo XXI entrando con muy buen pie. Esta obra se edita a un siglo de la publicación original y ahora es cuando a esta obra le queda camino por recorrer dentro de los muchos pensadores que vendrán, porque son trabajos que necesitamos comprender
para poder comprender incluso cosas que vinieron posteriores a él y que tienen todo el mérito importante. Bueno, acá les habla Hugo Hernández. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. No quiero abotagarlos con demasiada cosa. Lo que les promoví hoy es el propio libro hecho acá en casa, el Tractatus Lógico-Filosóficos. Está en la edición Vida & Co. Editor. Recomiendo mucho. Si puede conseguirla, es una edición, repito, de trabajo, como igual que la otra. Y la edición que publiqué en Amazon, usted puede, simplemente colocando mi nombre, usted puede conseguirla allí. Hay otros libros de Wittgenstein que he traducido, pero ellos ameritarían por sí mismos otras reseñas. Pero en este caso, el Tractatus Lógico-Filosóficos, que me parece a mí la obra magna de este hombre, sin demeritar las investigaciones filosóficas, que también son una obra sumamente interesante, compleja y muy rica en muchos sentidos. A mí me parece que el Tractatus Lógico-Filosóficos es un giro copernicano dentro de la filosofía del siglo XX y merece ser estudiado por quien tenga alguna aspiración de entender el mundo de la filosofía, que siempre es un mundo apasionante y un mundo que nos ayuda a amoblar la soledad y a vivir mejor con nosotros mismos. Un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le interese, esté atento con la campanita. Venimos con más reseñas, más libros que están por allí esperando salir. Y como siempre desde acá, es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.